Tropicana, se lo explico con expertos. Hoy hablamos de la prevención del suicidio. El 10 de septiembre se conmemora el día precisamente de la prevención del suicidio, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Y por eso hoy en Se lo explico con expertos, pues decidimos hablar de este tema que para muchas personas es un tabú, que para muchas personas simplemente sienten temor a abordarlo al interior de sus casas, con sus hijos, con sus familiares, y abordar un tema tan importante como el suicidio puede salvarle la vida a una persona que tal vez tú amas mucho. Nuestra invitada del día de hoy es la psicóloga clínica Esmeralda Ariza. Doctora Esmeralda, buenos días, bienvenida a Se lo explico con expertos. Muchísimas gracias por la invitación, contenta de estar aquí para poder hablar de un tema que consideramos álgido y tabú, pero que hoy esperamos puedan despejarse todas las dudas y poder ser una posibilidad. Bueno, doctora Esmeralda, lo primero que me preocupa es que en lo corrido del año 2024 se han registrado más de 700 casos, hablando únicamente de la ciudad de Bogotá. Estamos hablando de la capital de la República de Colombia, y lógicamente esta cifra es bastante alarmante, bastante preocupante. Sí, lo que sucede es que venimos de una pospandemia, estamos en pospandemia y han habido unos cambios muy significativos en temas de economía, pérdida de familiares, una serie de situaciones psicosociales que también inciden en que las personas se puedan sentir desesperanzadas, solas, y vean esto como una posibilidad para salir del dolor, porque las personas que llegan a esa decisión es porque tienen un dolor insoportable. ¿Cómo abordar estos temas en casa? ¿Tenemos que hablar del suicidio en casa o cómo podemos indagar si de pronto alguno de los miembros de nuestra familia está sufriendo afectaciones en su salud mental? Es muy importante no hablar del suicidio como tal y sentarse uno, hoy vamos a hablar de suicidio. No, es ser conscientes intrínsecamente como familia de la importancia de la salud mental. Y en eso es que me quiero centrar hoy bastante, más que hablar específicamente del suicidio como tal, porque el suicidio es una consecuencia de una no salud mental, de tú estar enfermo. Entonces, lo más importante es que como familia abordemos desde la prevención. Y la prevención significa que tengamos espacios de diálogo en familia. Doctora, me parece muy importante lo que usted nos dice del tema de la prevención y además de ser conscientes del cuidado de nuestra salud mental. Un 66.3% de los colombianos ha sufrido alguna enfermedad de salud mental. Tal vez el porcentaje podría llegar a ser más alto, ya que muchas personas deciden definitivamente no atender las situaciones relacionadas con salud mental. Pero esta cifra lo que nos lleva es que hoy debemos ser más conscientes que nunca que nuestra salud mental requiere atención. Claro que sí. De hecho, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud así lo pide a los gobiernos, y hay unas líneas, hay un plan estratégico para que a nivel nacional, gubernamental, se puedan abordar este tipo de situaciones de manera preventiva y unos lineamientos específicos para eso. Pero nosotros como comunidad y como sociedad, lo que debemos tratar de sensibilizar es que, uno, no tengas temor de hablarlo, es supremamente importante. Dos, cuando alguien te hable o te esté diciendo que no se siente mal, no minimices que pueda haber allí una idea muy fuerte suicida, y que te conviertas en una posibilidad y en una palabra de aliento y de ayuda para una persona que en ese momento tiene una perturbación emocional tal que no tiene la capacidad de ver que hay otras posibilidades. En Se lo explico con expertos, estamos hablando de la prevención al suicidio. En Tropicana 102.9 nos preocupamos precisamente por aquellas situaciones que están viviendo los entornos familiares y el entorno social, porque hoy en día nosotros como compañeros de trabajo, como amigos, podemos acompañar a aquellas personas que están sufriendo estas enfermedades relacionadas con su salud mental. Es increíble porque nosotros hemos dispuesto nuestros canales para que las personas nos cuenten sus historias, doctora Esmeralda, y muchas personas nos escribieron: necesito ayuda urgente.
Usted hace mención de algo y es estar dispuestos a ayudar, porque muchas veces estamos prevenidos a cualquier situación de pronto que enfrenten nuestros familiares sobre todo o nuestros amigos, y eso simplemente quiere llamar la atención. Cuando una persona te hace un comentario como no le encuentro sentido a la vida, ¿cómo la puedo apoyar? ¿Qué le puedo decir? ¿Cómo puedo ser un respaldo para esa persona? Mira, la escucha es fundamental. Cuando una persona logra hablar y expresar cómo se está sintiendo, ese mismo acto es supremamente liberador. Y si la persona llega a contarte exactamente por qué es que se está sintiendo así, creo que vas a tener todas las posibilidades de poder ayudar. ¿Qué recomiendo yo? Normalmente quien se acerca y te cuenta una situación así de profunda es porque te tiene mucha confianza, y si te tiene mucha confianza es porque de alguna manera la conoces, claro, o lo conoces. Entonces es importante que puedas resaltarle las cosas positivas que tiene, las posibilidades que pueden haber para solucionar, y que tú le puedas decir a esa persona que la vas a acompañar o lo vas a acompañar en ese proceso, que juntos lo van a solucionar, porque la persona que llega a ese momento es porque se queda sin herramientas externas y se siente completamente solo y sin una posibilidad de ayuda. Pero si te ve a ti acompañándolo en su proceso, muy seguramente podrá tener una visión diferente de la situación que está atravesando. Escuchar. Hoy en día yo creo que es lo que más necesitamos como seres humanos, ¿no? Ser escuchados por los demás, y además eso nos permite tener una libertad de podernos expresar, de poder decir lo que sentimos. Veo un aumento entre los jóvenes de los 18 a los 24 años en el tema de las enfermedades de salud mental. Y muchos papás de pronto coincidimos, doctora Esmeralda, en que los chicos no quieren hablar, tienen temor de hablar, tienen temor de expresar sus emociones. ¿Cómo convierto mi casa en un lugar seguro para esos jóvenes y que no terminen con afectaciones o con pensamientos suicidas? Mira, hay una situación de fondo, y es que los jóvenes están teniendo muchos espacios en las redes. Si los celulares tienen una parte donde dice bienestar digital. Uh-huh. Yo les recomiendo para esa autorregulación, miren cuántas horas están, cuánto bienestar digital les muestra, cuánto tiempo están permaneciendo en las redes sociales, y que en casa los papás puedan ser de alguna manera garantes de que se empiece a tener en cuenta lo que es la autorregulación, porque es que estamos teniendo niños con celulares desde los 7 años, quizás menos, y la edad aconsejable es que ya alrededor de los 15, 16 años es que puedan tener la administración de un celular, que ya hay alguna competencia de autorregulación. ¿Qué se debe hacer en casa? En casa debemos abrir espacios de tiempo, ya sean la cena, el desayuno, el almuerzo, espacios de diálogo. Hay que de alguna manera también irrumpir en la habitación de los muchachos, porque no podemos negar que estamos en una sociedad que ha cambiado muchísimo. Ya los espacios en los que el televisor estaba en la sala, eso se anuló. Ya los muchachos tienen toda la tecnología en su cuarto, o sea, tienen un mundo adecuado en sus habitaciones. Entonces, una de las recomendaciones en los tiempos de comida que lo puedan hacer, que saquen espacios hacia un viernes cuando ya se acaba toda la carga laboral, que hagan planes familiares de ver una película, de tener un espacio familiar, de hacer una comida deliciosa, de pedir comida si tienen la posibilidad, pero que se abran esos espacios familiares de interacción, que en esos lugares de interacción que se abran tengan juegos didácticos, dominó, jueguitos de mesa, armar, rompecabezas, que sea un espacio familiar, y ese mismo espacio va a abrir la manifestación de lo que me está pasando y de lo que estoy sintiendo, y tu hijo va a sentirte más cerca. Claro, y es que, no sé, pero siento que hoy en día los padres estamos un poco más ocupados. Hoy en día papá trabaja, mamá trabaja, nos ausentamos un poco más, pero yo creería que aquí más de cantidad de tiempo, doctora Esmeralda, se trata de calidad de tiempo. Completamente de acuerdo. Y yo le llamo a eso espacios significativos a nivel familiar. Que tengas presente que debe haber un tiempo. O sea, hoy día tenemos que hacer
conciencia y ser intencionales de esos espacios que yo brindo o abro a nivel familiar para que mis hijos se expresen, para interactuar con ellos. Y los que están más pequeñitos, los niños de 5 años, 6 años, que son un poco más seguidores de lo que papito y mamita les está guiando, empiecen desde ya a abrirlos. Y si tienen hijos más grandes que ya están aislados en casa, porque los muchachos se están aislando emocionalmente de la familia. Entonces, si están aislados, acérquese, pídale perdón si tiene que pedirle perdón. No necesariamente tiene usted que saber específicamente de qué le va a pedir perdón a su hijo, pero que su hijo sepa que si usted se equivocó y que le abra la posibilidad, hijo, si yo me he equivocado contigo, te pido perdón y quiero que podamos hablar. Y si no quiere hablar, pues no lo presiones, pero sí hable un espacio para interactuar con él. Vamos a abrir nuestros canales de comunicación, nuestro Telegram, el 350-675-1029, para que usted pueda hacer sus preguntas. En estos momentos estamos hablando de los jóvenes, porque es el grupo poblacional con más aumento en enfermedades de salud mental, pero también vamos a hablar de las mujeres y también vamos a hablar de los adultos mayores que pasan por estos desiertos mentales, que están viviendo estas situaciones de dificultad, tal vez porque ya terminaron su periodo de trabajo y llegan a su casa y se sienten que no tienen absolutamente nada que hacer, o creen que tienen muchos años y que ya no tienen posibilidades de vida. Hay tantas situaciones que nos pueden llevar a este tipo de enfermedades de salud mental, pero queremos escucharlos también a todos ustedes a través del 350-675-1029 en Tropicana, martes 8:30 de la mañana. Se lo explico con expertos al aire en los 102.9, y también a las 6 de la tarde lo publicamos en todas nuestras plataformas digitales. Hoy hablando de prevención del suicidio en Se lo explico con expertos. Adrianita, yo tengo una pregunta para la doctora. Yo tengo una niña de 16 años. Hace un año me la diagnosticaron con depresión debido a una pérdida, la muerte de mi sobrino y el hermano de ella prácticamente. Ella estuvo medicada, estuvo con psiquiatra, estuvo con psicología, pero ella a veces vuelve y como que trata de recaer. O sea, ella a veces me dice que ella siente como tristeza, como que ella se aísla mucho. Entonces, no sé, quisiera saber si las personas que en algún momento pensaron suicidarse, así hayan estado en tratamiento, vuelven a recaer o se curan. Bueno, cuando ya ha habido un intento previo, nosotros lo miramos como un antecedente y un factor de riesgo alto. Entonces, si ya ha pasado por una ideación o por un intento, tenemos que estar alertas, porque de alguna manera es una idea que considera como una posibilidad. Entiendo que en algunos momentos se pasa por tratamiento psiquiátrico, por tratamiento psicológico, pero yo hoy quiero que podamos tener claridad que eso es una estructura mental que no se va a derribar de un momento a otro. Se necesita un acompañamiento, se necesita un tratamiento, pero también se necesita que en casa se evalúen esos factores que pueden estar manteniendo ese pensamiento depresogénico. Es importante unirnos todos. Trabajamos familia, educación, las instituciones educativas, las instituciones de salud, que es donde estamos, los médicos expertos en salud mental, los psicólogos, los psiquiatras, con la ayuda también de trabajo social. Hacemos todo un trabajo interdisciplinario, incluso con evaluaciones neuropsicológicas y con terapia ocupacional. Doctora Esmeralda, yo creo que aquí es muy importante que nosotros aprendamos a identificar precisamente esas señales de alarma. ¿Qué estaba haciendo mi hija en medio de este proceso, que venía haciéndolo muy bien, venía socializando, venía compartiendo con la familia, venía comiendo bien, pero de repente cambió
todos sus hábitos, dejó de sentarse a comer con nosotros, dejó de hablar con su familia, dejó de comer. Yo creo que estas son señales que nos pueden decir que algo está cambiando y que tal vez hay no un avance, sino un retroceso en el proceso que se está viviendo. Claro que sí. Los acompañamientos, cuando es en este caso de ideaciones suicidas o de intentos suicidas, esto no son 2 o 3 sesiones. Esto es un acompañamiento que requiere mínimo 1 año de tratamiento, mínimo 1 año de tratamiento, y eso varía de una persona a otra dependiendo de las habilidades de afrontamiento que tiene para comprender la situación que la llevó a ese momento en el que se sintió supremamente triste y sintió que esa era la posibilidad. En este caso particular de la niña que tiene 16 años y que fallece un familiar, ese familiar debe ser muy significativo para ella. Y también en las familias, quiero que tengan claro, cuando hay adolescentes y cuando hay niños, dependiendo cómo la familia aborde el duelo, va a ayudar a su familiar, niño o adolescente, a resolver esa situación dolorosa. Porque a veces nos quedamos resolviendo esos duelos de manera individual y no comprendemos que a nuestro alrededor también hay personas que pueden estarse viendo seriamente afectadas por la pérdida de un ser querido. Claro que sí, cada persona percibe la pérdida de un ser querido de manera diferente, pero no por percibirlo de manera diferente te duele más o te duele menos, te duele. Y es importante, como siempre lo he dicho, nosotros tenemos una capacidad comunicativa y podemos comunicar ya sea verbalmente o podemos comunicar conductualmente, en lo que decías, Adriana, de esos aislamientos, de esos silencios, de esas inapetencias, de esa alteración del patrón del sueño. Cuando ese tipo de cosas pasen en el hogar con un familiar, lo importante es, vuelvo y repito, abrir esos espacios de interacción familiar. No preguntes de frente porque muy seguramente te va a decir no me pasa nada. Y una de las características cuando la persona está en depresión es que se pone irritable, de mal humor, puede malinterpretar cualquier cosa que le digas. Entonces, no es necesario hablar, sino acompañar. Si estás notando que se está aislando mucho, vamos a comer un helado. Si tú sabes cuál es la comida favorita, dile, hoy te preparé tu comida favorita. Que empiece a sentir que hay actos de cuidado hacia ella y eso va a abrir la posibilidad sí o sí de que pueda expresar. Se lo explico con expertos. Es la doctora Esmeralda Ariza en Tropicana, hoy hablando de prevención del suicidio. Quiero leerle, doctora, porque hay personas muy valientes que nos han contactado a través de nuestras redes sociales, que nos dejan sus mensajes. No voy a decir el nombre de esta persona, pero sí quisiera que pudiéramos brindarle tal vez esa guía que ella está necesitando el día de hoy. Dice: Adriana, yo últimamente he querido dejar de existir y de paso llevarme a mi bebé. He pensado en no dejarla aquí en este mundo sufriendo. Llevo un mes de haber renunciado a mi trabajo por múltiples cosas. Ahora estoy en una posición económica algo mal. La empresa no me paga la liquidación. Mi hija requiere de unos medicamentos para seguir el tratamiento del trasplante que recibió hace poco. Y donde estamos no llegan las medicinas que requiere. Es un desespero y tristeza. Impresionante la situación que tiene que vivir la gente y precisamente, Doc, muchas veces estos temas relacionados con la economía, ¿no? Cómo nos pueden llegar a afectar. Aquí vemos a una mamá desesperada, pero una mamá que no solamente dice quisiera acabar con mi vida, sino que quisiera llevarme a mi hija para no dejarla sufriendo en este mundo. Mira, son realidades. Hay realidades que si tú las miras y tú dices, son muy negativas. Uh-huh. Pero algo que quiero que tengamos presente, y es que es supremamente importante. Toda situación negativa tiene una lectura positiva. Siempre. Siempre hay una posibilidad. No es que no la haya realmente. Si esta mamá está sin trabajo, estoy segura que alguien en la comunidad le va a brindar ayuda. O sea, no te sientas abrumada y desesperanzada. Mira, los colombianos somos tan generosos, tan sensibles, que estoy segura que si abres esa posibilidad de ayuda con una vecina, con una amiga, con una institución educativa, con una profesora,
con un médico incluso, vas a tener otras posibilidades, de verdad que sí. ¿Cómo podemos transformar ese pensamiento negativo que tengo en ese desierto por el que estoy pasando? Porque a veces puede sonar muy sencillo, Doc, decir, cambia tu forma de pensar, pero si estoy atrapado allí, ¿cómo hago para transformar ese pensamiento? Te entiendo, porque se entra en una visión de túnel, una visión donde yo no veo las posibilidades que hay a mi alrededor, sino que entro como en un túnel oscuro en el que no encuentro posibilidad y no veo salida. A esta mamita en especial, si nos está escuchando, hay comunidades religiosas que también brindan ayuda. Mira, el apoyo espiritual es supremamente importante en la vida de un ser humano. Cultive su fe. Yo no le estoy hablando ni de catolicismo, de un lugar, ni cristianismo, de un lugar en particular, no. Cultive su espiritualidad, mire qué fortalezas internas tiene, y obviamente la ayuda profesional es supremamente importante, porque se trabaja con las habilidades de afrontamiento que tiene la persona. O sea, es un caso que se analiza de manera particular y que ayuda a la persona a decir, mira, no estás viendo posibilidad, pero porque tiene la visión de túnel, pero yo como terapeuta, como psiquiatra, mira, veo esto. Yo he tenido pacientes que me han dicho, doctora, yo no había visto esta situación de esta manera, no había podido hacerlo. Yo le dije, por eso es que vienes, y es que sabemos que la mente se enferma. Una de las cosas que quiero hoy que tengamos claro es que nos enfermamos, la salud mental se afecta, por eso existe la psicología, por eso existe la psiquiatría, pero también sabemos desde la ciencia que hay maneras de transformar nuestras formas de pensar y de leer el mundo. Que la mente al final es un músculo que depende de lo que tú ejercites, de cómo lo cuides, de cómo lo alimentes, pues también va a ir dando esos frutos positivos, o si no la cuidas, pues frutos negativos. Y en algún momento, Doc, hablábamos de vamos al médico periódicamente a que nos revise nuestro aspecto físico, si está bien, si están bien nuestros dientes, nuestros ojos, cualquier órgano de nuestro cuerpo, pero a veces se nos olvida que la mente hace parte de nuestro cuerpo y que periódicamente debemos ir a que nos revisen. ¿Cada cuánto es recomendable asistir a una cita con un psicólogo o con un especialista ya en psiquiatría si es pues remitido por un psicólogo? Mira, es necesario que nosotros vayamos al psicólogo como mínimo 2 veces al año, porque hacemos evaluaciones a inicio de año, a mitad de año, a fin de año, dependiendo de lo que estemos trabajando en nuestro proyecto de vida. Y yo hoy le digo claramente a los que nos escuchan, escriba su proyecto de vida, identifique hacia dónde quiere llegar, y eso le va a dar un norte muy importante, y cualquier situación tormentosa que pueda estar pasando, que no le salió bien un trabajo, que se enfermó, le va a brindar esa herramienta de saber hacia dónde voy a ir, ¿verdad? Y qué me está deteniendo en este momento. Y ese punto donde yo quiero llegar puede ser un impulso, ¿verdad?, que me ayude a salir de la situación actual. No hay mundo perfecto, no hay situaciones perfectas. Todo tiene su grado de esfuerzo y su grado de dificultad. Yo le digo a veces a mis pacientes, cuando usted quiere la chocolatinita, ¿verdad?, que quiere el cuerpo así, fit, muy chévere. Hay días que usted va al gimnasio y hace un esfuerzo, y al día siguiente está que se tiene que tomar algo, un analgésico, porque tiene el dolor muy fuerte. Pero usted se aguanta el dolorcito porque tiene un objetivo. A veces así es la vida, tenemos que esforzarnos. Hay cosas que nos van a doler un poco, ¿verdad? Pero no son para muerte, son para vida, porque cada esfuerzo vale la pena. Y algo que quiero decir, las personas que han sufrido traumas, los que han tenido trabajo infantil, violencia intrafamiliar, situaciones de abuso, son más propensos a este tipo de decisiones. Entonces yo les recomiendo a esas personas que, si aún están calladitas, que no lo han hablado con nadie, que puedan abrir la posibilidad de poder ser escuchados, de poder ser ayudados. ¿Por qué? Porque nosotros acumulamos tensiones e implosionamos, y podemos implosionar en una decisión nefasta. Entonces no lleguemos a ese extremo de implosionar.
Se lo explico con expertos, con Adriana Bustos en Tropicana, martes 8:30 de la mañana al aire, pero también a las 6 de la tarde encuentran estos contenidos en nuestras plataformas digitales. Hoy hablamos de prevención del suicidio y escuchamos a nuestros oyentes de Tropicana. Buenos días, Adri, Tropicana, la más bacana, bacanísima. Yo hace un tiempo tuve un episodio donde me intenté quitar la vida, ya hace bastante tiempo, pero después de eso pues fui mamá y me da miedo pensar que de pronto mi hijo también tenga esos pensamientos, pues por herencia o algo. Guíame ahí, por gracias. Sufrió o tuvo pensamientos de suicidio, luego se convirtió en mamá y ahora tiene miedo que tal vez sus hijos en algún momento también sufran este tipo de circunstancias. Y yo creo que ese es un miedo que todos tenemos como padres, ¿no? Hay padres que hemos sufrido en algún momento depresión, ansiedad, pensamientos suicidas, y ya cuando tenemos nuestros hijos, doctora, se convierten en esa fortaleza para nosotros transformar nuestros pensamientos, pero vienen los temores y es: ¿qué tal si yo le heredo a mi hijo esa depresión, esa ansiedad o esos pensamientos suicidas? Algo que tenemos que tener nosotros claros es que nosotros somos seres biológicos, psicológicos y sociales. Entonces, si hay un factor predisponente, podríamos decir biológico, yo con lo psicológico y lo social lo puedo mitigar. No necesariamente tiene que ser que porque yo fui depresiva y con ideación, mis hijos tienen que pasar exactamente por lo mismo. Creo que eso te hace un poquito más consciente de la importancia de cuidar la salud mental y cómo la cuidamos con una muy buena comunicación en casa. Tenemos que tener comunicación asertiva, no tenemos que ser reactivos. O sea, hay que hacer toda una intencionalidad frente a cómo nos comunicamos en familia y cómo interactuamos en la familia. A propósito que usted dice que tenemos que ser intencionales, doctora, yo quisiera pedirle 5 aspectos que hoy en casa debemos tener en cuenta para prevenir la salud mental, para cuidar mejor la salud mental. 5 aspectos que debemos tener en cuenta en casa para cuidar la salud mental, para que nuestros oyentes y para las personas que están escuchando o viendo este video podcast puedan tenerlo allí muy en cuenta y podamos empezar a realizar cada una de estas actividades y de acciones de manera intencional para cuidar la salud mental de los miembros de nuestra familia. Entonces, la primera. Mira, es importante que los miembros de la familia se sientan amados y aceptados. Eso es una necesidad básica humana. Y el primer lugar donde yo me siento amado, valorado y aceptado es mi entorno familiar. Entonces es importante decir un te quiero, abrazar, tener espacios de calidad, actos de cuidado. Si tienes 3 hijos, 2 hijos, que tú puedas decir y decirlo en familia. Esta semana vamos a hacer la comida favorita de Juan. La otra semana hacemos la comida favorita de María. Vamos a ver la película que le gusta a Juan. Entonces, poder tener en la familia esos espacios donde te sientas amado y valorado. Listo. Segundo. Espacios de expresiones. Hay papás que no sacan esos tiempos a la hora de irse a acostar su hijo. Es un tiempo fundamental para poder, cómo te fue, si ya está más grandecito, cómo te fue, qué hiciste, y que tú también le cuentes, hoy fue un día bueno, te agradezco. Agradecer es otro aspecto fundamental. Agradécele a tu hijo lo que hace. ¿Qué pasa en esta ciudad grande, como ahorita lo decía, donde trabajamos mucho tiempo, donde estamos mucho tiempo fuera de casa? A veces llegamos a casa tan cansados que llegamos como el supervisor cuando llega a la empresa. Ya barriste, ya trapeaste, ya cocinaste. Desde que abrimos la puerta. Exactamente. Entonces, tener en cuenta, ese es otro tip, tener en cuenta en qué momento yo hago la exigencia a mi hijo.
yo les recomiendo que tengan como un tablerito planeador de actividades familiares y ahí se distribuyan las actividades, y que cuando tu hijo de pronto no la haga porque se le olvidó, te le puedas acercar amablemente y le digas: hijo, mañana espero que podamos hacer esto y esto. No con los gritos, la verdad es que eso es tan dañino. Un grito impacta el cerebro. Entonces tú haces un grito como mamá, y hay muchachos que me dicen: siento que la voz me retumba en la cabeza. En la primera tenemos el amor, lenguajes del amor. En la segunda, podernos expresar. La tercera incluiríamos entonces, Doc, agradecimiento. Yo creo que agradecer, más que de pronto dar cantaleta por X o Y aspectos que no se han hecho, no se han cumplido, tratar de agradecerle a las personas, no solamente a los hijos, agradece a tu esposa, agradece a tu esposo, tener esa conexión de poder valorar lo que las otras personas significan en nuestra vida y lo que también hacen por nosotros. Cuarto. Mira, la actividad física y la alimentación. Wow, primordial. Es fundamental. Cuando hay mucha irritabilidad, he podido identificar, hay alto consumo de picante, hay alto consumo de bebidas ácidas. Entonces, cuando tengas un hijo que está teniendo este tipo de comportamientos, o tú mismo, disminuye el consumo de picante y disminuye el consumo de ácidos. Se dice que nuestro segundo cerebro es el estómago, y eso impacta muchísimo en nuestro estado de ánimo. Salir a caminar es muy importante, y si tienes niños pequeños en familia, eso es fabuloso, pero si lo tienes que hacer solo, que lo puedas hacer también desde la contemplación y el agradecimiento, que agradezcas la contemplación de lo que estás viendo, la contemplación del cielo, del paisaje, incluso la contemplación de tu vida. Empieza a autorreforzarte y a tener diálogos internos hacia ti mismo desde el amor y la validación. Y por último, de verdad que no podía dejarlo, cultivar la fe. La fe es esa columna vertebral en todo lo que hacemos, en absolutamente todo. Entonces la fe te lleva a no sentirte solo. Wow, maravilloso. Amarnos, tener espacios donde nos podamos expresar, agradecer, actividad física y alimentación, y cultivar nuestra fe. Los 5 pilares que debemos tener muy presentes en nuestra familia, precisamente para cuidar la salud mental y también para prevenir el suicidio. Es muy importante que hoy todos seamos conscientes de la necesidad que tenemos de cuidar nuestra salud mental para así proteger a las personas que amo. Quiero finalizar, doctora Esmeralda, y es diciendo que tenemos que cambiar esa perspectiva que hay relacionada con nuestros hogares, porque tristemente hoy nuestros hogares se han convertido en el entorno más peligroso donde se puede llevar a cabo un tema de suicidio. Y es poder convertir en nuestros hogares más bien en un lugar seguro, en un lugar pleno, donde las personas que habiten allí, que tal vez tengan una situación relacionada con salud mental, puedan sentirse seguras. Y yo creo que la manera más, digamos que indicada, es lo que acabamos de compartirle a nuestros oyentes y seguidores. Claro que sí, y algo que se me escapó un poquito también es el orden. El orden es fundamental. Si tu casa está en desorden, eso es significativo porque tu mente también está en desorden. Entonces es importante el orden, la planeación familiar. Créeme que eso también va a enviarle un mensaje a tus hijos de que mis papás saben para dónde vamos como familia, mi familia sabe hacia dónde va. Sí. Entonces el orden es importante, los valores familiares también enséñelos, identifique cuáles son los valores de su casa. Hay valores. Los valores son universales, pero yo adopto los míos. Por lo menos en mi casa, el amor es fundamental. Soy muy amorosa. Incluso hasta para poner los alimentos, pongo el alimento, le doy un beso a mi hija que ya está grande, de 24 años, al frente. Luego le pregunto, ¿te gustó? Entonces trato de ser muy intencional con las manifestaciones afectivas y el respeto. Cuando ya uno tiene hijos grandes, el respeto no es no meterme en la vida de mi hijo. El respeto es permitirle a mi hijo ser, teniendo en cuenta los valores que le he dado y los principios que están establecidos como familia. Entonces, una de las cosas que yo le pido a las familias que nos escuchan, identifique su valor familiar, identifique cuáles son los
Fortalézcalos. los principios familiares y fortalézcalos. Bueno, es la doctora Esmeralda Ariza. Una de las recomendaciones que hoy les hicimos es ir a terapia. Doc, para las personas que nos están escuchando o los que nos están viendo, ¿dónde se pueden contactar? ¿Dónde le pueden escribir? ¿Dónde pueden sacar citas con usted? Bueno, pueden escribirme al WhatsApp 304-375-0340. 304-375-0340. Ahí estaremos respondiendo y agendando si es eso lo que usted Vía necesita. WhatsApp. Vía WhatsApp. Para citas, entonces repetimos el número. 304-375-0340. Es la doctora Esmeralda Ariza, nos ha acompañado con diferentes temas y nos seguirá acompañando aquí en Se lo explico con expertos todos los martes 8:30 de la mañana por Tropicana o a las 6 de la tarde estará disponible este episodio para que usted lo comparta con sus familiares, con sus amigos, para que estemos atentos de las situaciones relacionadas con salud mental y para que prevengamos el suicidio en las personas que amamos. Yo soy Adriana Bustos, en Se lo explico con expertos. En Tropicana, Se lo explico con expertos.